Cuando se apartó, él no tuvo esa palabra en su corazón. El enemigo se la robó y no se recordó de la palabra de Mateo 12:43, que dice que el que se aparta del Señor, otros 7 espíritus inmundos vienen y toman el control de esa persona. Y esa persona dice que conoció al Señor, se apartó y ahora es homosexual. Entonces imagínense qué triste la vida de una persona, porque yo digo, ¿qué pueden sentir esas personas que han conocido del Señor y que saben que están haciendo algo que es abominación delante del Señor? Entonces, cuando uno oye a esos testimonios de que ya han conocido al Señor, se han apartado y vienen a hacer cosas peores, dice uno tiene que estar, como dice la palabra, que el que esté firme mire que no caiga. Entonces nosotros, cada uno individualmente, tenemos que tener ese cuidado de no apartarnos del Señor, porque corremos peligro. Y pues ahorita que estaba testificando nuestro hermano Alejandro de este señor, ¿verdad? Mi hermana Marilena fue conmigo cuando lo fuimos a evangelizar y el Señor le dio su oportunidad, pero él endureció su corazón y él no quiso recibir ese llamado, él no quiso recibir esa oportunidad que el Señor le estaba dando, porque sabemos que cuando el Señor pone a hacer algo, a trabajar en su obra, él no lo hace en vano. Él manda a las personas porque sabe que, pues el Señor sabe cuándo nosotros vamos a partir de este mundo, y el Señor le estaba dando la oportunidad a él porque él sabía cuándo se iba a ir de este mundo, pero lamentablemente él no quiso aceptarlo, reconocerlo como Señor y Salvador. Pero ¿por qué yo le puse el título de corremos peligro al apartarnos de Dios? Porque si vemos acá en la palabra que dice Lucas 17:11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. La palabra dice que el que está en pecado, ¿verdad?, está lejos de la presencia del Señor. Y así estábamos nosotros antes de venir a los pies del Señor. Éramos como esos 10 leprosos. ¿Por qué? Porque estábamos lejos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué era la lepra que nosotros teníamos? No era esa lepra como la que ellos tenían, que era en la carne. Lo de nosotros era una lepra interna. ¿Por qué? Porque al venir a los pies del Señor, ¿cómo nosotros venimos? Había en nosotros celos, había contienda, había mal carácter, había ¿qué más había en cada uno de nosotros? Todos las obras de la carne, ¿verdad? Entonces esa era la lepra de nosotros. Y ve que dice ahí: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, no se acercaron al Señor. Entonces dice el 13, y alzando la voz diciendo, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Así nos pasó a nosotros cuando nosotros venimos a los pies del Maestro, a los pies de nuestro Salvador. Él nos limpió de todo lo malo que había dentro de nosotros, de aquello que no se veía externamente, sino que internamente nosotros veníamos leprosos. Por lo menos yo le puedo testificar que dentro de mí había odio, había rencor, había resentimiento. Esa era la lepra que yo traía. Yo no sé qué lepra traía usted antes de venir a los pies del Señor, pero veníamos leprosos, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Entonces dice que
¿Cuántos fueron los que volvieron a darle la honra y la gloria? De los 10 solamente uno regresó, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque corremos peligro al apartarnos del Señor. Tenemos que recordar siempre que el Señor siempre, Él es fiel con nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero no nos olvidemos que siempre nosotros somos los que necesitamos de Él. Él no nos necesita, porque Él aquí, cuando este leproso regresó, dice, dándole gracias, y era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? El Señor preguntó, ¿dónde estaban los otros 9? Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado de ser siempre agradecidos, como ese samaritano que fue agradecido, que él volvió dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por ese milagro que Él había hecho en su vida, porque la lepra de antes era una lepra externa que se veía y que a la gente dice que se le caían los pedazos de piel, y así veníamos nosotros, solamente que internamente. Si vamos a Isaías capítulo 1, búsquelo, y ahí nos dice cómo nosotros estábamos antes de venir a los pies del Señor. Isaías capítulo 1, 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así que nosotros éramos una llaga podrida. Eso es lo que el Señor dice que éramos nosotros antes de venir al Señor. Ustedes, yo no sé si alguno de ustedes algún día ha tenido una llaga en su cuerpo y ven que cuando se pudre o se le sale el pus, toda la materia, eso apesta, eso huele horrible. Y así dice el Señor que nosotros éramos delante de Él antes de venir a Él. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en Él cosa sana, sino una herida, hinchazón y podrida llaga. Imagínense lo que nosotros éramos delante del Señor. Pero ahora, gracias a esa misericordia tan grande que Él tuvo con cada uno de nosotros, ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Ya no somos más una llaga podrida, porque Él nos limpió a través de esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Y podemos ver que cuando somos malagradecidos con el Señor, ¿cuál es el fin que tenemos? Por ejemplo, en la palabra podemos ver que uno de los que fue malagradecido con el Señor, por ejemplo, puedo poner a Judas, uno de sus discípulos. Él caminó de cerca, él vio los milagros, los prodigios que nuestro Señor Jesucristo hizo, pero aún así él lo traicionó. Vino esa lepra de traición a él. Pero ¿por qué lo traicionó? ¿Por qué vino esa lepra? Porque sabemos que nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual en oración, en ayuna, en lectura, congregándonos, porque si nosotros descuidamos una de esas áreas, entonces el enemigo tiene la oportunidad. Dice que el espíritu entró en Judas, ¿verdad? Satanás dice que entró, ese espíritu de traición entró en él. Entonces, ¿pero por qué? Porque él descuidó una de sus áreas espirituales, y aún él caminando con el maestro, y tenía un privilegio grande, porque imagínense, aparte de caminar con el maestro, también tenía el privilegio de ser el tesorero, ¿verdad? Entonces, pero él descuidó alguna área de su vida espiritual, y por eso el enemigo tomó ventaja, y que dice que Satanás entró en él, y él fue el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros también podemos traicionar así a nuestro maestro. Él lo traicionó, él lo vendió,
y nosotros cómo lo podemos traicionar. Así que tenemos que tener cuidado de no apartarnos del Señor, de cuidar nuestra vida espiritual, de siempre mantener esa comunión con Él, porque si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, corremos ese riesgo, ¿verdad? Ese peligro de que el enemigo tome ventaja en nuestras vidas. Otro personaje de la Biblia que fue malagradecido también fue la esposa de Job. Ustedes saben que la esposa de Job, cuando ve que dice que Job era un hombre millonario, le podemos decir, acaudalado, que tenía fortuna, tenía una familia, pero el enemigo lo pidió y lo pidió porque quería destruirlo, ¿verdad? Entonces el Señor le dio el permiso, pero Él le dijo, está bien, pero no toques su alma. Entonces nosotros podemos ver que el alma es lo que le interesa al Señor, nuestra alma. Entonces le dio el permiso al enemigo para que lo tocara y él perdió todo. Entonces la esposa de él también fue mal agradecida. ¿Por qué? Porque cuando perdieron todo, ¿qué le dijo a Job? Ya, muérete, maldice a tu Dios, blasfemó contra nuestro Dios. Entonces, porque nosotros no tenemos que ser agradecidos solo con el Señor solo cuando estamos bien, sino que tenemos que meditar. Y como yo le decía a una hermana, me contaba una situación que pasó, y yo le decía, hermana, siempre que venga una situación a nuestra vida, tenemos que meditar. ¿Por qué razón estoy pasando esto? En algo me equivoqué, algo descuidé de mi vida espiritual y por eso estoy pasando esto. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Nosotras como esposas tenemos que ser agradecidas. Yo puse, por ejemplo, a la esposa de Job, porque ella cuando tenía todo era agradecida, pero cuando lo perdieron todo, hasta le dijo a su esposo que maldijiera al Señor y que se muriera ya, ¿verdad? Me imagino que para ella no fue fácil esa etapa en la que Job enfermó, no fue fácil, pero sabemos que cuando nosotros somos diligentes y nosotros somos valientes, el Señor da la victoria, porque podemos ver aquí cómo Job se mantuvo a pesar de la enfermedad, a pesar de haber perdido sus bienes, a pesar de haber perdido a sus hijos. Él se mantuvo amando al Señor, sirviendo al Señor. Entonces nosotras como esposas también debemos de ser mujeres agradecidas con el Señor. Por lo menos yo puedo testificar de cómo el Señor restauró mi matrimonio. Entonces yo le tengo que dar gracias al Señor porque Él restauró mi familia, Él restauró mi matrimonio, porque si no fuera por Él yo no tuviera una familia, no tuviera un matrimonio, yo no sé dónde andarían mis hijos, perdidos en el pecado, muertos, como dice la palabra, en delitos y pecados. Pero nosotras como mujeres tenemos que ser agradecidas con el Señor, y no solamente con lo bueno que nos da, porque como dice Tesalonicenses, ¿verdad? Que demos gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Él. Entonces todo lo que pase en nuestras vidas muchas veces va a ser para probarnos, a ver si realmente somos como Job o vamos a ser como la esposa de Job, ¿verdad? Que en la buena sí, gracias Señor, pero cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, cuando venga la enfermedad, igualmente vamos a seguir glorificando al Señor, igualmente vamos a seguir agradeciendo al Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos como ese leproso, porque dice que el Señor preguntó, Él dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? Sería muy triste que un día el Señor dijera, ¿y dónde están? Por ejemplo, voy a poner a mi hija, Dios quiera que el Señor la guarde y la cuide, pero Amén. Que un día el Señor, ¿y dónde está Erika? Eso sería triste, ¿verdad? Porque el Señor, cuando las personas se apartan de Él, yo pienso que Él pregunta y llama a las personas por su nombre. Por ejemplo, esta persona que les testificaba, que él conoció del Señor y ahora ha caído
en algo que es abominable delante del Señor. Yo me imagino que como él dice, yo he tratado, pero nosotros sabemos que nuestras propias fuerzas nosotros nada podemos hacer. Solo si nosotros nos esforzamos y somos valientes buscándole al Señor, de esa manera nosotros podemos ser levantados de cualquier caída, porque sabemos que tenemos un enemigo que dice que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Por eso nosotros tenemos que andar con la espada desenvainada. ¿Y cuál es la espada de nosotros? Y es esta preciosa palabra que Él nos ha dejado. Amén, y el Señor nos dio el ejemplo, ¿verdad? Cuando el enemigo lo tentó, Él con la palabra. Entonces esta palabra tiene que estar impregnada en nuestro corazón. Y así cuando venga el tentador, a lo mejor venga a poner desánimo, la palabra es la que nos levanta, la que nos anima. A lo mejor venga a poner duda, porque el enemigo, como dice Efesios, ¿verdad? Esa es nuestra armadura. Él dice que lanza dardos de fuego a la mente. ¿Y para qué creen ustedes que Él lanza esos dardos de fuego a la mente? ¿Por qué? Porque la mente es la que empieza a trabajar, como dice, se piensa, se maquina, entonces ya baja al corazón y luego se ejecuta, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado de servirle al Señor con temor, con reverencia, sabiendo que donde quiera que nosotros vayamos, los ojos de Jehová nos están viendo, porque dice que el sol sale para malos y para buenos, ¿verdad? Así que nosotros siempre tenemos que andar con ese temor, con esa reverencia delante del Señor, porque sabemos que el Señor, Él nos está viendo donde quiera que nosotros andemos, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí en Gálatas capítulo 5:19 que habla de las obras de la carne. Como ya les dije, nosotros antes de venir a los pies del Señor, nosotros veníamos con esa lepra interna, no externa, sino que era una lepra interna. Ahí en Gálatas capítulo 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, de toda esa lepra que el Señor nos libró, porque Él nos libró, aquellos que no andábamos en hechicería, nos libró de la idolatría, y sabemos que eso era abominación delante del Señor. Nos ha librado de la lepra de las enemistades, de los pleitos, de los celos, porque antes de venir al Señor, por lo menos yo también era celosa con mi esposo. Claro que él me daba motivos, ¿verdad?, para tener esos celos, ¿verdad? Pero gracias al Señor quitó esa lepra de mí. También las iras, dice, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios. Y usted sabe que un homicida no es solamente aquel que agarra un arma o que agarra un cuchillo, sino un homicida podemos ser nosotros también, aún ya sirviéndole al Señor. Porque si nosotros, como dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, mientras nosotros no satisfagamos los deseos de la carne, vamos a andar en el Espíritu. Pero si satisfacemos los deseos de la carne,
puede venir al corazón de nosotros la envidia, puede venir a nosotros el celo, y ya con eso nosotros nos convertimos en homicidas delante del Señor. Así que no necesitamos tener un arma para convertirnos en homicidas. Solamente con un mal sentimiento que hay dentro de nosotros, eso basta y es suficiente para convertirnos en homicidas. Así que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida eterna. Así que tenemos que guardar y cuidar nuestro corazón y ser agradecidos con el Señor y darle mejor lugar al Espíritu, porque como dice aquí, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Así que tenemos que tener ese cuidado de siempre hacer lo que a Dios le agrada, de andar en el Espíritu, como dice el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así que debemos siempre de pedirle al Señor que Él nos guíe con su Espíritu Santo, porque solamente guiados por su Espíritu Santo, entonces nosotros ya no vamos a darle lugar a esta carne. ¿Por qué? Porque dice que siempre hay oposición. El Espíritu y la carne se oponen. El Espíritu quiere orar, el Espíritu quiere leer la palabra del Señor, el Espíritu y el alma anhelan buscar la presencia del Señor, congregarse, pero la carne no. Por ejemplo, hoy podemos ver cuántos hermanos se quedaron en su casa. ¿Pero por qué? Porque no tuvieron esa fortaleza espiritual y le dieron lugar a sus afanes. No sabemos qué afán se les presentó, qué trampa el enemigo les puso en su camino, y pues prefirieron quedarse, ¿verdad? Entonces, pero nosotros debemos de cuidarnos y nunca olvidarnos de dónde el Señor nos ha sacado y qué es lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Porque nosotros sabemos que el Señor nos ha libertado del pecado. Amén. Nos ha librado del yugo de esclavitud donde Satanás, que el Señor lo reprenda, nos tenía. Dice que Él nos tenía bajo ese yugo de esclavitud. Éramos esclavos de Él, que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque hacíamos lo que al Señor le desagradaba. Pero ahora nosotros debemos estar agradecidos porque Él nos ha limpiado de esa lepra que había en nosotros. Ahora, como dice acá, nosotros glorificamos, exaltamos el nombre del Señor porque estamos agradecidos con Él. Entonces debemos de siempre que en nuestro corazón haya gratitud, que haya agradecimiento al Señor, que haya ese temor, y pedirle siempre: Señor, ayúdame, Señor amado, cuando quiera venir la debilidad espiritual a nuestras vidas, correr a la palabra del Señor y orar y decirle: Señor, ayúdame, porque mira, en esta área yo me estoy debilitando. Cada uno de nosotros nos conocemos, ¿verdad? Y sabemos cuáles son las áreas en las que se batalla, ¿verdad? Entonces, pero cuando venga la tentación, cuando quiera venir el desánimo, ir a la palabra del Señor, que el Señor a través de su palabra nos levanta, nos da esa fuerza y esa fortaleza para seguir adelante y no desmayar. Por eso siempre debemos de clamar por la llenura del Espíritu Santo y decirle al Señor, como dijo el salmista David en el Salmo 51:10: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no apartes de mí tu Santo Espíritu. El rey David siempre clamaba por la presencia del Señor, porque él sabía que solamente lleno de la presencia del Señor él podía mantenerse, ¿verdad? Entonces ese debe de ser el anhelo de nosotros, porque nosotros sin la presencia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos instruye. Sin el Espíritu Santo nosotros
nos descarriamos. Sin el Espíritu Santo nosotros nos perdemos. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo, yo digo que el Espíritu Santo es como nuestro freno, porque cuando tal vez el tentador viene a tentarnos y a ponernos cosas, que hagamos cosas que no nos convienen, el Espíritu Santo trae a memoria la palabra, nos la recuerda, y entonces decimos, no, pero si la palabra dice esto, no lo puedo hacer, no lo puedo practicar. Entonces ahí le estamos dando lugar al Espíritu Santo y no a los deseos de nuestra carne. Así que debemos cuidarnos, porque sin el Espíritu Santo, sin la presencia del Señor, nosotros corremos peligro de que el enemigo acabe con nosotros. Ustedes saben que tenemos un enemigo que nos odia y que es lo que quisiera es acabar con nuestras vidas. Pero nosotros por eso día a día debemos de fortalecernos en el poder de su fuerza. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, a eso venimos, a fortalecernos en el poder de su fuerza, como dice la palabra, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Así que le damos gracias al Señor, porque a cuantos el Señor les ha quitado esa lepra. Al menos a mí el Señor me quitó esa lepra, y le pido al Señor día a día, Señor, sigue cuidándome, sigue libertándome, sigue quitando de mí todo aquello que a ti no te agrade, porque Él es el único que escudriña lo más profundo de nuestro corazón, y nuestro clamor siempre debe de ser que estemos siempre limpios delante de Él, ¿verdad? Él ya nos limpió de esa lepra, pero depende de nosotros seguir limpios de esa lepra, porque como dice el libro de Pedro, ¿verdad? Que la puerca lavada vuelve a revolcarse, ¿verdad? Entonces nosotros no vengamos a hacer así, ¿verdad? El Señor ya nos limpió, ya nos libertó, pero a nosotros nos toca seguir peleando la buena batalla, seguir esforzándonos día a día y ser agradecidos. Nunca, nunca se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado. Yo digo que mientras nunca nos olvidemos de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, mientras nunca nos olvidemos de dónde Él nos ha sacado, yo creo que el Señor nos seguirá sosteniendo con su diestra y nos seguirá ayudando. Perfectos no somos, pero el Señor nos seguirá dando esa fuerza y esa fortaleza para seguir adelante y no desmayar y seguir sirviéndole con gratitud, con agradecimiento, porque sabemos que si nosotros nos apartamos de Él, como dice el libro de Mateo 12:43, y lo vamos a leer para que el Señor escriba esa palabra en nuestro corazón, y cuando alguno de nosotros quiera apartarse del Señor, alguno de nosotros se venga el cansancio espiritual, cuando alguno de nosotros diga, no, ya para qué le sirvo al Señor, no, ya para qué, no tiene caso, no tiene sentido. No, que el Señor a través de su Espíritu Santo nos recuerde esta palabra. Mateo capítulo 12:43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Imagínense, el Señor dice que somos una mala generación, pero Él ya nos ha limpiado, así que nosotros debemos de cuidarnos, porque dice, entonces dice, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Imagínense, yo por eso le digo al Señor siempre, yo le oro y le clamo y le digo, Señor amado, ayúdame a que yo no me aparte de ti, a que nunca me olvide de dónde tú me has sacado. Y le digo, y si me quiero
apartar aunque sea del pelo, jálame, pero no me suelte, le digo al Señor, porque imagínense, dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Y yo digo, por ejemplo, en mi caso, si yo cuando no le conocía al Señor, yo no tomaba, y digo yo leyendo esta palabra, cuando yo leo, yo digo cómo era antes y cómo el Señor me ha libertado, y digo, bueno, y como dicen, veo el antes, el ahora y lo que puede ser después, ¿verdad? Y digo, bueno, no me gustaba el licor, y de repente si me aparto y me convierto en una borrachita, santo Dios, digo, no, o me aparto y por ejemplo me convierto en una drogadita, no. Entonces me pongo a ver, porque aquí dice que el postrer estado dice que viene a ser peor que el primero, peor. Entonces lo que yo no practiqué antes de conocer al Señor, sea que lo pueda practicar. Entonces digo yo, no, Señor, ayúdame y cuídame de que yo no me aparte de ti. Entonces, pero yo creo que nosotros debemos siempre recordar de dónde el Señor nos ha sacado, de qué lepra Él nos ha librado. Porque si nosotros nos olvidamos de la misericordia del Señor, si nos olvidamos de su amor, si nosotros nos olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros, entonces ahí yo creo que corremos mucho peligro. Entonces tenemos que siempre cuidar nuestra vida espiritual y siempre clamar al Señor y siempre decirle que Él no nos suelte de su mano poderosa, que Él nos ayude, porque el enemigo anda como león rugiente y ese siempre va a atacar. Él no descansa, Él no descansa. Si leemos el libro de Job, él dice que como el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, le dijo. Entonces él andaba rondando, y así anda él rondando a ver quién se descuida, como acabamos de leer ahí en el libro de Mateo, ¿verdad? Que va y chequea, y no crea, él nos viene nos inspecciona a ver si estamos orando, a ver si estamos ayunando, a ver si nos estamos congregando, si estamos meditando la palabra. Él chequea a ver cómo estamos. Entonces, pero como dice ahí la palabra, que si él encuentra, él dice, si encuentra su antigua casa barrida, vacía, adornada, limpia, entonces de cómo no vamos a hablar de la casa física, sino de la espiritual, por dentro cómo estamos, si no hay palabra en nuestro corazón, si no hay ese amor, esa gratitud, ese agradecimiento al Señor, entonces fácilmente Él nos tumba, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que tener ese cuidado, porque si hay alguien que no pide permiso para entrar a nuestras vidas, es Él, ¿verdad? El enemigo. Nuestro Señor Jesucristo, Él es un caballero. Él toca, dice, he aquí, Él toca antes de entrar, Él pide permiso. Como les decía cuando empezamos, Él a nosotros nos ha dado el libre albedrío para escoger lo bueno, lo malo, si le queremos servir a Él o no. Él no nos obliga, ¿verdad? Entonces, pero los que Él ha tenido misericordia de nosotros, sabemos que no hay nada mejor que servirle a Él. Sabemos que no hay nada mejor que buscarle a Él. Sabemos que nuestra vida pasada era un infierno. Yo digo, para mí, mi vida pasada fue un infierno, pero ahora le doy la honra y la gloria al Señor por lo que Él hizo, por lo que Él hace y seguirá haciendo, porque Él sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. Nosotros somos el barro en sus manos y Él es nuestro alfarero, y día a día Él va trabajando con nosotros y Él va quitando de nosotros todo aquello que no le agrada a Él, pero nosotros tenemos que darle ese lugar a Él, como leímos en las obras de la carne, ¿verdad? El espíritu y la carne se oponen, hay oposición, pero si nosotros le damos el lugar al Espíritu Santo, que Él nos llene con su presencia, que Él haga la obra en cada uno de nosotros, Él la hace, pero somos nosotros los que tenemos esa libertad de tomar la parte que nos corresponde, que es ayunar, orar, congregarnos, leer la palabra,
Oh, dale lugar a la carne. Ay, hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de leer la palabra. Ay, ayuno, no, pues que ore la hermana por mí. Al fin y al cabo ella ya está acostumbrada. No, no es así. Cada uno de nosotros tenemos que pelear nuestras propias batallas, como dice el libro de Josué. Solamente esfuérzate y sé valiente. Él no dijo solamente esfuércense. Él habló en singular, no en plural. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, como dice también la palabra, solamente los valientes, amén, solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Yo lo quiero heredar, yo no sé usted, pero yo sé. Y día a día le digo al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, porque yo no me quiero quedar. Yo no sé qué sintió usted el día, ¿qué día fue que pasó el eclipse? El lunes, yo no sé qué sintió usted, pero yo dije, Señor amado, esta es una señal de que tú vienes pronto. Así que, como dice en la palabra, nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Así que es cuando más debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Amén. Y que nada ni nadie nos aparte del Señor. El apóstol Pablo se hizo una pregunta y él decía, ¿qué me apartará? ¿Qué me apartará del amor del Señor? Y él mismo se respondió, tribulación, angustia, desnudez, hambre. Él preguntó, ¿qué? Y eso es lo que nosotros tenemos que cuestionarnos, ¿verdad? ¿Qué me puede apartar a mí del Señor? El trabajo, la familia, los amigos. ¿Qué me puede apartar a mí del Señor? Entonces, nosotros debemos cuestionarnos, debemos preguntarnos, y lo que nosotros sintamos que nos pueda apartar del Señor, orar y decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque esto me está apartando de ti, y yo no quiero, Señor amado, porque el Señor viene pronto, yo lo creo. No sé, sentí en mi corazón, no sé cómo explicarle lo que yo sentí, pero yo le decía al Señor, Señor, cuando tú vengas, yo quiero estar preparada para ese momento, porque va a ser terrible que a los que se van a quedar a la gran tribulación, va a ser algo doloroso, va a ser algo duro. Entonces, como dice la palabra, mientras hay vida, hay esperanza, y nosotros tenemos esa esperanza. Nosotros somos bienaventurados porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, porque usted y yo estamos en este lugar no porque querramos, sino porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Solamente por su misericordia y por su bondad es que estamos aquí. Por su misericordia y su bondad nosotros le servimos, porque si no fuera así, yo les aseguro que no estaríamos aquí, aún anduviéramos sirviéndole a nuestro enemigo allá afuera. Pero como el Señor tuvo misericordia de nosotros, hoy estamos aquí. Entonces, que nunca se nos olvide, seamos como ese uno que regresó a darle la honra y la gloria, porque fueron 10, y así hoy en día hay muchos a los que el Señor les ha hecho milagros, se ha glorificado en sus vidas, los ha bendecido, pero son mal agradecidos, son como estos 9, y el Señor pregunta, pero nosotros no vengamos a ser como esos 9, sino nosotros seamos como ese uno que regresó a darle la honra y la gloria al Señor. No se olvidó, porque ahí dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hizo una pregunta al Señor. Pero nosotros, ojalá nunca se nos olvide lo que el Señor ha hecho por nosotros, y que siempre le demos la honra y la gloria, para que Él siempre cuide de nosotros, ¿verdad? De no olvidarnos de que Él es el único que nos ha guardado del maligno, que Él nos ha guardado de nuestro enemigo, que lo que quisiera es acabar
con nosotros. Dice el 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que a nosotros también es nuestra fe la que nos ha salvado, porque nosotros creímos en fe hemos creído, porque este leproso lo vio, nosotros no le hemos visto, pero en fe hemos creído. ¿Y por qué en fe hemos creído? Por lo que Él ya hizo por nosotros, como veíamos en las obras de la carne, ¿verdad? Cuál era la lepra que nosotros traíamos, ¿verdad? Y Él nos ha limpiado de todo eso. Ya Él ha quitado todo eso de nosotros. Entonces, por eso, en fe y por fe le servimos. Porque nosotros un día queremos verle, un día queremos estar delante de su presencia y un día nos presentaremos, como le testificó el amigo, nuestro hermano Alejandro, la visión o sueño, yo no sé qué fue, pero allí podemos ver que la palabra del Señor no miente, que nosotros un día nos vamos a presentar delante de Él, ¿verdad? Un día vamos a estar en su presencia y Él nos va a demandar. Él va a decir, bueno, ¿por qué tú no obedeciste mi palabra? Si yo te la enseñé, yo te la di, pero depende de cada uno de nosotros. Si queremos ser fieles al Señor, si queremos obedecerle al Señor, nosotros debemos de agradecer lo bueno que Él que ha sido con nosotros y todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y cuando queramos apartarnos de Él, que no se nos olvide que cuando venimos a los pies de Él, Él nos libertó de un espíritu. Pero si nosotros volvemos atrás, dice que van a venir otros 7 peores. Entonces imagínense, ¿qué no haríamos nosotros con esos otros 7 espíritus? Entonces no van a ser 7, sino serían 8. Porque va a regresar el uno que sacaron y imagínense, van a ser 8 espíritus peores. Dice, no, que el Señor nos guarde y nos ayude a permanecer sirviéndole a Él y que nunca nos olvidemos, ¿verdad? De que Él nos ha limpiado de nuestra lepra. Veníamos enfermos, como leímos en Isaías, ¿verdad? Que nosotros éramos una llaga podrida. Imagínense, apestábamos, porque una llaga podrida apesta. Nosotros apestábamos delante del Señor, pero Él nos sanó, Él nos curó, Él nos limpió. Entonces hay tanto que agradecerle al Señor, hay mucho que agradecerle. Así que no seamos nosotros mal agradecidos como estos 9 leprosos. Pidámosle al Señor que siempre Él nos ayude a amarlo, a servirle con gratitud, con reverencia, con temor. Mientras haya ese temor en nosotros, nunca nos olvidaremos de lo que Él ha hecho por nosotros, porque el temor al Señor es lo que nos aparta del pecado, ¿verdad? Así que en esta noche ese fue el pensamiento y el consejo para nuestras vidas, que no vayamos a hacer como esos 9 leprosos, porque nosotros corremos peligro al apartarnos del Señor. Seamos como ese samaritano que regresó a darle la honra y la gloria a nuestro Salvador. Así que en esta noche vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por este consejo que nos ha dado, y que no nos robe este consejo, que cuando nosotros querramos apartarnos o olvidarnos de lo que el Señor ha hecho, que nos acordemos de los 10 leprosos. Señor, yo no quiero ser uno de esos 9 leprosos, yo quiero ser ese uno, no quiero ser de los 9, quiero ser de ese uno que regresó a darte la honra y la gloria. Amén. Así que vamos a orar en esta hora para darle gracias al Señor por este consejo de su palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta hora, gracias te damos por esta palabra, por este consejo hermoso y maravilloso que tú nos has dado, porque tú siempre nos aconsejas a tiempo y fuera de tiempo.
porque tú eres el único que conoce el futuro. Tú eres el que conoce las trampas que el enemigo pueda poner, Señor amado. Así que ayúdanos a retener este consejo, a no olvidarnos, bendito Salvador, de lo bueno, de lo hermoso, lo maravilloso que tú has sido con cada uno de nosotros. Como tú limpiaste esa lepra que nosotros traíamos dentro de cada uno de nosotros. Como tú, bendito Salvador, nos has amado, Señor amado. Como tú, bendito Salvador, has hecho la obra en cada uno de nosotros. Por eso en esta hora te damos las gracias, bendito Salvador, porque solo podemos agradecerte, mi Dios Todopoderoso. Nada más tenemos que darte, Señor amado, más que solamente las gracias por todo lo bueno, lo hermoso y maravilloso que tú has sido con nosotros. En esta hora pedimos que perdones a nuestros hermanos, bendito Salvador, que se han debilitado espiritualmente. Perdónales, Padre de la gloria, y no permitas, Padre de la gloria, que el enemigo vuelva a tomar ventaja en sus vidas, Señor, porque a través de tu palabra, bendito Salvador, tú nos enseñas que hay 7 espíritus inmundos, Señor amado, que pueden tomar el control, Señor amado, y el que salió son 8, Señor. Así que ten misericordia de nuestros hermanos, vuelve a levantarlos, Señor bendito, y aquellos, Señor amado, a los que viene el desánimo, sé tú, Padre de la gloria, a través de tu precioso Espíritu Santo, levantándolos, fortaleciéndolos, ayudándolos, bendito Salvador. Y a nosotros, bendito Dios, sigue dándonos esa fuerza y esa fortaleza, porque tu palabra dice que el que está firme, mire que no caiga, Señor amado. Ayúdanos a no caer de tu gracia, bendito Salvador. Por favor, tú eres el único que puede ayudarnos, bendito Salvador, a mantenernos firmes, mi Dios Todopoderoso. Fortalécenos día a día, Señor amado. Por eso hemos venido a tu casa, Señor. Por eso, Señor amado, cada vez que tenemos servicio, Señor, nosotros, Señor, vamos a tu casa con ese anhelo, con ese deseo, Señor amado, de fortalecernos en ti, Señor, de recibir el consejo, Señor, que tienes para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, ayúdanos, bendito Salvador, a no apartarnos, Señor amado, de tu cobertura, porque tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero somos nosotros los que tenemos el libre albedrío, Señor amado. Somos nosotros los que decidimos, Señor amado, si servirte o no servirte. Pero nuestro anhelo, Señor amado, y de los que estamos en esta noche, en este lugar, es seguir sirviéndote, mi Dios Todopoderoso, porque cada uno de nosotros estamos agradecidos y reconocemos de dónde tú nos has sacado, de que tú nos has librado, bendito Salvador. Oh, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gracias, bendito Salvador. Y sabemos que nuestra fuerza no depende de nosotros, dependemos de ti, como dice tu palabra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Nosotros creemos esa palabra. Nosotros, Señor amado, creemos, bendito Salvador, que tú eres, Señor amado, el que nos ayuda. Dependemos de tu misericordia, de tu bondad, porque si no fuera así, Señor amado, el enemigo, Señor amado,
ya nos hubiera apartado de ti, pero eres tú el que día a día nos da esa fuerza y esa fortaleza a través de tu precioso Espíritu Santo, porque solos no podemos, necesitamos de tu ayuda día a día. Necesitamos de ese precioso consolador que tú has dejado, porque solo tú, precioso Espíritu Santo, eres el que nos inquieta. Eres tú, precioso Espíritu Santo, el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayuda a nuestros hermanos, vuélveles el corazón a ti. Hazle volver en sí como hiciste con el Hijo pródigo, Señor amado. En el nombre de Jesús, levántalos, Padre. Levántalos por amor a tu santo nombre. Ten misericordia de ellos. Hemos visto ejemplos de lo que pasa con aquellos que se apartan de ti. Amamos a nuestros hermanos y no queremos que el enemigo los destruya. Por eso oramos por ellos, por eso clamamos por ellos, para que los vuelvas a levantar una vez más. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Ten misericordia de ellos como lo has tenido de nosotros, Señor. Como dice tu palabra, tu misericordia es mejor que la vida, bendito Salvador. Gracias te damos, Padre. No nos sueltes de tu mano santa y poderosa. Ayúdanos a permanecer hasta tu venida, bendito Salvador. Porque un día queremos verte, Señor. Y tú vienes pronto. Tú vienes pronto, pero vienes por aquella, Señor amado, que se ha apartado para ti. Tú vienes por aquella que se ha santificado para ti. Ayúdanos a seguir santificándonos y apartándonos para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por este privilegio que nos diste esta noche, bendito Salvador, de ofrecer este culto para ti, Señor amado. Gracias por tu presencia. Gracias porque te has dejado sentir en medio de este remanente. Porque tu palabra dice que tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias por lo que tú has hecho, por lo que haces y seguirás haciendo por cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener reverencia delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser temerosos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Te pido, Padre de la gloria, que nos sigas llenando, por favor, con la presencia de tu Espíritu Santo. Porque nuestras vidas sin tu precioso Espíritu Santo no tienen sentido. Necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo. Necesitamos esa presencia en nuestras vidas. Sigue avivando esa llama dentro de nuestros corazones. No permitas que el enemigo apague ese fuego dentro de cada uno de nosotros. Precioso Espíritu Santo, sigue avivando esa llama en cada uno de nosotros, para que cada día podamos servirte mejor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, bendito Salvador. A ti sea toda la honra y toda la gloria, mi Dios eterno. Padre de la gloria, en esta noche oro por el dador alegre, bendito Salvador. Tu palabra dice que nosotros demos conforme tú has puesto en nuestro corazón, que no demos con tristeza, sino con alegría.